Hola, bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. Turno de la 1. Yo no creo en fantasmas. O bueno, no creía. Me llamo Jorge y llevo más de 10 años trabajando como velador en fábricas, plazas comerciales, hasta en hospitales abandonados. Siempre he pensado que lo más peligroso de la noche son los vivos, no los muertos. Pero lo que me pasó hace 3 años en un antiguo centro de distribución en las afueras de Aguascalientes me cambió por completo la forma de ver la noche. Aquel edificio había estado cerrado por más de 5 años. Según me dijo mi supervisor, iban a remodelarlo para convertirlo en una nueva bodega de alimentos. Mientras hacían las inspecciones de estructura, mi trabajo era cuidar el lugar durante el turno nocturno, de 11 de la noche a 6 de la mañana. Yo solo, con una linterna, una radio y las llaves de acceso. La primera noche fue tranquila. El lugar estaba en ruinas, pero no se sentía raro. Solo olía a humedad, a abandono. Me instalé en una casetita en la entrada, puse música bajita en el celular, hice rondines cada hora. Todo bien. Pero la segunda noche fue cuando comenzó todo. A la 1 de la madrugada, escuché un golpe seco. Fuerte. Como si hubieran arrojado una caja de madera desde lo alto. Me levanté de inmediato, tomé la linterna y fui a revisar. Caminé por el pasillo que conecta con los andenes de carga. Silencio. Absoluto. Ni siquiera ladraban los perros del terreno de al lado, cosa que me pareció extraña. Pero cuando pasé junto al baño de empleados, la linterna parpadeó y luego se apagó. Intenté agitarla, pero nada. Saqué el celular para usar la lámpara, pero la pantalla estaba congelada. Como si se hubiera trabado en una imagen estática. Me detuve. Escuché pasos. Lentos, arrastrados, dentro del baño. Me armé de valor y empujé la puerta. No había nadie. Ni una sola persona, pero el espejo estaba empañado, como si alguien acabara de salir de bañarse con agua caliente, lo cual era imposible. No había suministro eléctrico y ese baño llevaba años sin usarse. Además, había algo escrito con un dedo sobre el vidrio empañado. Ya llegó, no supe qué hacer. Tomé una foto, aunque la imagen salió negra. Regresé a la caseta, asustado pero tratando de mantener la calma. Me dije que tal vez eran rateros intentando espantarme, que tal vez se habían metido antes y estaban jugando al vivo. Pero durante el resto del turno, no volvió a pasar nada. La siguiente noche, a la misma hora exacta, la 1:03, escuché un chillido. Como el de una mujer, agudo, lastimero. Venía del segundo piso del edificio. Lo ignoré. No me levanté. Me quedé dentro de la caseta, apretando la radio con fuerza. Pero la radio se encendió sola. Sin que yo hablara, sin que nadie del otro lado la activara. Se escuchó claramente una voz de hombre, grave, diciendo: ¿Por qué no vienes a vernos, Jorge? Solté el aparato y salí corriendo. No me importó que me regañaran, agarré mis cosas y me largué de ahí. Al día siguiente, presenté mi renuncia, pero el supervisor se burló de mí, dijo que estaba sugestionado. Me ofreció una prima doble por quedarme solo una semana más, hasta que llegaran los nuevos equipos de vigilancia. Acepté, porque lo necesitaba. La quinta noche fue la peor. Llegué a las 11 en punto, temblando. Pero parecía tranquilo. Hice mi primer rondín, luego el segundo. Nada. A las 12:45 fui a hacer uno más. Y cuando regresé a la caseta, me encontré con que la silla giratoria estaba volteando hacia la pared. Yo no la había dejado así. Me acerqué despacio, sin saber por qué, como si algo me obligara. Cuando estuve a medio metro, la silla giró sola. Despacio. Como si alguien invisible la empujara. Me quedé paralizado. Sentí un zumbido en los oídos, como si la presión del aire bajara. En la pared que quedaba frente a la silla había una palabra escrita con carbón: quédate. Salí corriendo, pero al intentar abrir la reja para salir, la llave se rompió adentro. La radio volvió a encenderse sola. Pero esta vez fue una voz de niña la que habló. Tú también vas a quedarte aquí, con nosotros, grité. Grité como nunca. Intenté treparme por el enrejado,
pero algo me jaló del tobillo. No sé cómo describirlo. No fue una mano humana. Era algo más, áspero, frío. Sentí un ardor en la piel como si me hubieran quemado con ácido. Logré zafarme a patadas y corrí al interior del edificio para esconderme. No pensé con claridad. Solo huía. Subí hasta el tercer piso, que estaba completamente oscuro. Allí vi lo peor. Había una especie de cuarto sin ventanas, con el suelo cubierto de manchas negras. Y en el centro, como si alguien lo hubiera puesto ahí para burlarse de mí, estaba mi radio encendida, soltando interferencia. Y luego, comenzaron a verse siluetas. 4, 5, 6 figuras de pie, alrededor de mí. No caminaban. No hablaban. Solo estaban ahí, quietas. Eran sombras, pero con una forma casi humana, solo que muy altas, muy delgadas. Y no tocaban el suelo. Una de ellas se acercó. Yo estaba contra la pared, sin aire, sin palabras. Sentí que iba a desmayarme. Y entonces, esa cosa dijo, este lugar no quiere ser abierto. No recuerdo cómo salí. Solo sé que desperté al amanecer, tirado en el estacionamiento de enfrente. Tenía la camisa rasgada, los brazos llenos de arañazos y un hematoma negro en el tobillo. Fui al médico y me dieron incapacidad por trauma y deshidratación. No le conté a nadie lo que vi. Nadie me creería. 3 semanas después, me enteré de que el nuevo velador que mandaron ahí, un muchacho joven llamado Elías, desapareció en su primer turno. La policía lo buscó durante días, pero no encontraron nada, salvo su radio, tirada en el baño de empleados. La misma radio que yo había dejado en el tercer piso. Lo último que se grabó en esa radio fue su voz gritando, «Déjenme salir, por favor, déjenme salir». Nunca lo encontraron. Nadie quiso volver a cuidar ese edificio. Hoy está tapiado. Cerrado con cemento. Como si intentaran encerrar lo que vive ahí adentro. Y yo no he vuelto a trabajar de noche, porque cuando cierro los ojos, a la 1:03 de la madrugada, todavía escucho aquella voz en la radio. ¿Por qué no vienes a vernos, Jorge? Yo solo cuidaba el lugar. No sé cómo empezar esto. Tampoco sé si alguien va a creerme. Pero siento que si no lo cuento, esa cosa va a seguir buscándome. Me llamo Luis Castañeda y trabajé como velador en un taller mecánico que estaba en las afueras de un pueblo llamado San Rafael. No es grande, pero sí lo suficientemente apartado como para que nadie escuche si gritas en la noche. El dueño del taller, don Horacio, me contrató porque en las últimas semanas alguien había estado metiéndose al lugar por las madrugadas. Pensaban que eran rateros, pero nunca se robaban nada. Solo movían cosas. Abrían los cajones. Dejaban llaves tiradas. Hasta se llegó a encontrar aceite regado en forma de círculo una vez. Cosas raras. La primera noche fue tranquila. El taller tenía una pequeña oficina donde me dejaban un catre y un termo con café. Me daban una linterna, una radio y una pistola de gas lacrimógeno por si veía algo raro. Yo estaba acostumbrado a trabajar de noche. Pero ahí se sentía distinto. Como si alguien te observara desde los rincones donde no hay luz. Todo comenzó la tercera noche. Me desperté a eso de las 2:30 de la mañana con un golpe seco. Pensé que se había caído algo en el área de herramientas. Tomé la linterna y fui a ver. Caminé por el pasillo de concreto hasta donde estaban los elevadores hidráulicos y los coches. No había nadie, pero una de las puertas del baño estaba cerrada. Esa puerta no tenía seguro. Nunca lo tuvo. Me acerqué y empujé, pero estaba trabada desde adentro. Escuché un pequeño clic, como si alguien girara la perilla lentamente. Retrocedí. Y entonces la puerta se abrió sola. Nadie detrás. Ni una alma. Encendí la luz del baño. En el espejo había una palabra escrita con lo que parecía aceite. Vete. Pensé que era alguna broma. Que algún chamaco del pueblo se había metido a jugarme una. Revisé todo el lugar, cada esquina, cada hueco entre las paredes de lámina. No había nadie. Solo ese olor, algo entre fierro quemado y carne cruda. Muy leve, pero ahí estaba. Esa noche no pude dormir.
Me quedé sentado con la lámpara encendida, mirando la entrada. Y entonces lo escuché, una risa, leve. Lejísimos, de niño. Pero no había niños ahí, se repetía, como si viniera de la fosa donde lavaban las partes del motor. Me acerqué y vi que algo se movía abajo, entre los charcos de aceite viejo. Era una figura, una silueta bajita. Como de alguien agachado. Iluminé directo con la linterna, pero no había nada. Nada. Solo aceite. Y una huella, una pequeña huella de pie descalzo. De un niño, ya no pude más. Quise renunciar. Llamé a don Horacio a las 6 de la mañana. Me dijo que si me iba antes del mes no me iba a pagar nada. Le conté lo que vi. Solo se rió. Dijo, tú también ya empezaste a ver cosas, ¿eh? No entendí. Me dijo que 2 veladores anteriores se habían ido igual. Uno se encerró en la oficina llorando y nunca quiso decir qué pasó. El otro, desapareció. Un hombre de casi 60 años. Lo encontraron una semana después en el cerro, sin camisa, con los ojos abiertos y arañazos por todo el cuerpo. Dijeron que había sido un ataque de un animal. Pero tenía una palabra escrita en el pecho, tallada con algo filoso. Kotobo. Aún así, me ofreció el doble si me quedaba el resto del mes. Y como idiota, acepté. La siguiente noche fue la peor. Todo empezó igual. Café, rondín, silencio. Hasta que se fue la luz. Revisé los fusibles. Nada extraño. Pero el foco de la oficina se encendió. Solo ese. El resto del lugar, en penumbras. Cuando fui a ver, el foco se apagó. Y en la pared, escrita con grasa negra, estaba esa misma palabra que vi en el pecho del velador muerto. Culpable. Yo no había hecho nada. ¿Culpable de qué? Me sudaban las manos. Temblaba. Y entonces vi algo que todavía no puedo olvidar. En uno de los elevadores, donde había un coche cubierto con una lona, algo se movía debajo. Como si algo caminara por dentro del auto. Subía, bajaba. La lona se inflaba con cada paso. Agarré la linterna. Me acerqué despacio. Cuando estaba a punto de tocar la lona, se cayó sola. Y el coche estaba vacío, pero las huellas seguían marcadas en el polvo del toldo. Pequeñas. Ligeras. Redondas. Entonces, algo me susurró al oído. No, no fue un sonido. Fue como si alguien hablara directo en mi cabeza, y me dijo, ¿dónde está mi mamá? Grité. Corrí. Cerré la oficina con llave. Me puse los audífonos. Me tapé con una cobija, como si eso fuera a protegerme. Pero no sirvió. Alrededor de las 4:15, escuché que alguien tocó la puerta. Un solo golpe. Luego 2. Luego 3, cada vez más fuerte. Abrí con cuidado y no había nadie, pero en la manija de la puerta había colgado un zapato de niño, viejo, con sangre seca. No dormí más. Al amanecer, salí de ahí temblando. Don Horacio llegó y no dijo nada. Solo se me quedó viendo, como si ya supiera. Le entregué las llaves sin decir una palabra. Una semana después, fui al pueblo con un amigo que conocía al cura local. Le conté lo que vi. Se quedó callado, muy serio. Me preguntó si sabía lo que pasó en ese terreno antes de ser taller. Me dijo que hacía como 30 años, en ese lugar hubo un incendio en una casa. Murieron 3 personas. Un matrimonio joven y su hija pequeña. Pero lo que la gente no dice, porque se lo callan por miedo o por vergüenza, es que antes del incendio, los vecinos escucharon gritos, golpes y a la niña llorando durante horas. Cuando llegaron los bomberos, la encontraron debajo de la cama. Calcinada. Pero con las manos levantadas como si se hubiera estado cubriendo la cara. Como si supiera que el fuego no fue un accidente. El papá sobrevivió unas horas, lo suficiente para decir una sola palabra antes de morir. Perdón, yo no sé qué pasó esa noche. Pero lo que sea que quedó ahí, no está en paz. Y no va a estarlo nunca. Lo supe cuando soñé por última vez con ese lugar. Estaba yo dormido en mi casa. Y en el sueño, volvía al taller. Todo estaba igual. El piso, el coche cubierto con la lona, la oficina. Y entonces la puerta se abrió sola.
Y una niña sin rostro, caminó hacia mí, lentamente. Me tomó la mano. Y me dijo, ya te vi. Desde entonces, cada noche a las 2:30, la hora del primer golpe en el taller, se me enciende solo el foco del baño en mi casa. Y a veces, veo pequeñas huellas marcadas en el piso. Y yo no tengo hijos. El turno maldito del mercado 43. No sé cómo empezar. He escrito esto y borrado 3 veces ya. Me llamo Héctor Ramírez, tengo 52 años y he trabajado de velador desde los 25. He visto de todo, robos, incendios, accidentes, pero nada como lo que viví en el mercado 43. No sé si escribir esto me ayude, pero desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, siento que algo sigue ahí, viéndome. El mercado 43 está en una colonia vieja de la Ciudad de México. Ya no funciona como antes. De día hay 2 o 3 puestos abiertos, una señora que vende pan, un taquero y el que arregla relojes. Pero por las noches, eso se convierte en otra cosa. Una cosa que nunca debió seguir en pie. Yo llegué a cubrir a un compañero que, según me dijeron, se había enfermado. No pregunté mucho. El turno era de 8 de la noche a 6 de la mañana. Me daban acceso a una pequeña oficina en el segundo piso, una lámpara, una radio vieja y las llaves del portón principal. La primera noche, todo parecía normal. Hice el primer rondín, pasillos vacíos, luces parpadeantes, olor a humedad. En los baños encontré una cubeta llena de agua, aunque no había agua corriente en todo el edificio. Me dio mala espina, pero no le di importancia. A las 2:10 de la madrugada me quedé dormido en la silla. Soñé que alguien me hablaba. Una voz de mujer, suave, pero con un tono que te hiela por dentro. ¿Dónde están mis hijos? Desperté sobresaltado. La lámpara se había apagado sola. Fui a encenderla y la batería estaba muerta. Bajé con el celular en mano, usando la linterna. Caminé por el pasillo central y algo no estaba bien. Todos los puestos tenían las cortinas cerradas, menos uno. El local 19 tenía la cortina a la mitad. Era un puesto de carnes frías, cerrado desde hacía años. Cuando me acerqué, noté que en la vitrina había marcas de dedos. Como si alguien hubiera pasado la mano por el vidrio, desde adentro. Me incliné para ver mejor. Y lo juro por lo más sagrado, vi 2 ojos mirándome desde el fondo de ese puesto. No parpadeaban. No se movían. Eran completamente negros. Retrocedí. Me tropecé con una caja y caí de espaldas. Cuando volví a mirar, ya no estaban. Cerré el puesto como pude, temblando. Regresé a la oficina y me encerré con llave. No dormí el resto de la noche. Al día siguiente fui con don Tomás, el encargado del mercado. Le conté lo que vi. Se me quedó mirando en silencio. Luego suspiró y me dijo, «A ti también ya te pasó». Me contó que el mercado se había construido sobre un terreno donde, en los años 40, había estado una casa de asistencia para mujeres embarazadas sin familia. En 1947 hubo un incendio. Murieron 13 mujeres y varios niños. El lugar quedó reducido a cenizas. Luego, en los años 70, levantaron el mercado sin hacer investigación alguna del terreno. Desde entonces, los veladores siempre duraban poco. Algunos renunciaban sin decir palabra. Otros salían corriendo en plena madrugada. Uno se suicidó dentro del baño del segundo nivel. El que yo estaba reemplazando no estaba enfermo. Estaba internado en un psiquiátrico. A pesar de todo, regresé esa noche. Quería comprobar que no estaba perdiendo la cabeza. Me armé con agua bendita, un rosario, y la intención de no dormir ni un segundo. Todo estaba en silencio hasta las 2:14 de la mañana. La radio empezó a emitir estática. Pensé que se había activado sola. Pero entonces se escuchó una voz, nítida, como si hablara alguien junto a mi oído. «Abre el local 19». No lo hice, pero el sonido del candado abriéndose por sí solo me hizo levantarme de un brinco. Corrí escaleras abajo. Cuando llegué, vi que la cortina del local 19 estaba completamente arriba. Dentro del puesto no había nada. Solo una tina de metal oxidado en el centro. Me acerqué y me costó entender lo que veía. Dentro de la tina había uñas.
Uñas humanas. Muchas. Mezcladas con pequeños cabellos. Todos de color negro. Y en la pared del fondo, escrito con algo que parecía sangre, estaba mi nombre completo. Corrí, subí de nuevo. Marqué a la policía desde mi celular. Pedí ayuda, dije que había intrusos, que alguien se había metido. Me dijeron que enviarían una patrulla. Pero jamás llegó. A las 3:30 de la mañana, el portón principal se abrió con un golpe. Yo no lo abrí. Nadie tenía llave más que yo. Salí con la lámpara, ya encendida de nuevo, y apunté hacia la entrada. Ahí estaba, una figura delgada, cubierta por una sábana blanca manchada. Flotaba a unos centímetros del suelo. Tenía los brazos estirados hacia mí, y entonces escuché gritos. Docenas. Voces infantiles, femeninas, llorando, suplicando. Ayúdanos, sácanos de aquí, nos duele. La figura se movió en mi dirección. Yo no podía correr. Mis piernas no respondían. Solo me quedé ahí, paralizado, con el rosario en la mano. Cuando esa cosa estuvo a centímetros de mí, sentí como si me empujaran hacia atrás con un viento seco. Me golpeé contra la pared. La luz se fue por completo, y en la oscuridad, me besaron la frente. Lo juro por mi madre. Era un beso helado. Pero detrás venía un dolor punzante. Como una aguja entrando en mi piel. Cuando amaneció, estaba tirado en el suelo del local 19. Mi nombre seguía en la pared. La tina con uñas había desaparecido. Pero en mi frente, grabado con algo punzante, estaba el número 13. Me fui de ahí sin mirar atrás. Renuncié esa misma mañana. No pedí mi pago. No quise saber más, pero aún hoy, cada vez que pasa la madrugada, escucho la voz en la radio que ya ni tengo. Abre el local 19, Héctor, solo un momento. El cementerio que me habló. Nunca pensé que la muerte pudiera hablar. Ni que la tierra pudiera moverse sin que nadie la tocara. Yo solo quería un trabajo tranquilo, de esos donde el silencio te acompaña y no hay nadie que te moleste. Pero me equivoqué. Lo que encontré en el Panteón Municipal de San Gregorio fue algo que hasta hoy me cuesta escribir. Mi nombre es Martín, tengo 46 años y fui velador durante casi 2 décadas. Me tocó trabajar en fábricas, escuelas, estacionamientos, hasta en una biblioteca. Pero hace 2 años, me ofrecieron cubrir el turno nocturno en el Panteón del Pueblo. El velador anterior se había ido sin avisar y necesitaban a alguien de inmediato. La paga era buena y yo no le temía a los muertos. Al menos eso creía. El cementerio tenía más de 100 años de historia. Rodeado por una barda de ladrillo desgastado, con lápidas viejas cubiertas de musgo, cruces chuecas y nombres borrados por el tiempo. Tenía una pequeña caseta en la entrada, una lámpara de mano, una radio y una escopeta de fogueo por si entraban vándalos. Mi primer noche fue tranquila. Caminar entre las tumbas no me daba miedo. Me ponía mis audífonos, hacía rondines cada hora y regresaba a la caseta. Todo bien. Pero al llegar la tercera noche, las cosas empezaron a cambiar. A las 2:17 de la madrugada, exactamente a esa hora, escuché un sonido. No era el viento, ni un animal. Era un lamento. Largo, apagado, como si alguien llorara desde adentro de una tumba. Me quedé helado. Apagué la música, salí con la lámpara y seguí el sonido. Me llevó hasta el sector más antiguo del panteón, donde las cruces están carcomidas por los años y el suelo se hunde. Ahí, justo frente a una lápida rota sin nombre, el sonido se detuvo. Me agaché. Toqué la tierra. Estaba caliente, no supe qué hacer. Regresé a la caseta sin decir nada. Pensé que quizás era mi mente jugando conmigo. Pero esa misma noche, la radio encendida sola. Una voz distorsionada dijo mi nombre, Martín. Se me cayó de las manos. No volví a tocarla. Me senté, rezando, esperando el amanecer. Al día siguiente, fui con don Abel, el encargado del panteón en turno de día. Le conté lo que escuché. Bajó la mirada y solo me dijo, no escarbes. No contestes si te hablan. No importa lo que escuches. Quise renunciar, pero algo me decía que debía quedarme.
que si me iba sin entender lo que pasaba, nunca estaría en paz. La quinta noche, todo cambió. A las 3 en punto, escuché pasos. Lentos, pesados, sobre la grava. Encendí la lámpara. No había nadie, pero las huellas estaban ahí. De unos pies descalzos, marcados frescos, mojados. Caminaban en círculos. Como si algo o alguien se arrastrara buscando algo. Seguí las huellas hasta una cripta vieja. En la puerta estaba escrito con carbón: abre. Me negué. Pero algo detrás de mí empujó fuerte. Caí de rodillas. Sentí como si el aire se hiciera espeso. La lámpara comenzó a parpadear y la tierra frente a la cripta se empezó a mover sola. Como si alguien tratara de salir. No me quedé a verlo, corrí. Cerré la caseta. Me encerré. Pero entonces, escuché los golpes. 1, 2, 3. Desde adentro de la caseta. Como si algo estuviera dentro de las paredes. Y luego, se encendió la radio de nuevo. ¿Por qué te fuiste, Martín? Era la voz de mi hijo. Mi hijo que murió hace 7 años en un accidente de auto. Grité. Lloré. Golpeé la radio contra el suelo. La pisoteé. Pero la voz seguía. ¿Por qué no me ayudaste, papá? No sé cómo terminé afuera, corriendo entre las tumbas, buscando su nombre. Gritando que me perdonara. Jurando que yo no tenía la culpa. Y entonces la vi, una figura pequeña, de espaldas, sentada en una tumba. El cabello negro, desordenado. Vestía igual que mi hijo el día que lo enterramos. Me acerqué. No podía evitarlo. Me temblaban las piernas. Cuando estuve a 1 metro de esa cosa, se giró. No tenía cara, solo una masa oscura, como si la piel hubiera sido arrancada. Y me dijo con voz podrida: aquí todos recuerdan, papá. Desperté tirado frente al portón. Tenía sangre seca en los dedos. Había arañado la pared de la caseta por dentro. En la puerta, escrita con tierra húmeda, estaba esta frase: tú tampoco vas a irte. Desde esa noche, renuncié, pero algo cambió en mí. A veces, en la madrugada, escucho la radio de mi cocina encenderse sola. Y siempre a las 2:17, oigo a alguien llorar en el patio. Yo ya no cuido el panteón, pero siento que el panteón todavía me cuida a mí. El guardia del edificio vacío. Nunca quise contar esto porque sé que muchos van a decir que fue estrés, que me lo imaginé o que estaba medio loco por tantas madrugadas sin dormir. Pero lo que viví en ese edificio fue real. Tan real que todavía no puedo dormir con las luces apagadas. Me llamo Manuel y fui guardia de seguridad privada durante más de 15 años. En 2021, me asignaron una guardia nocturna en un edificio corporativo en la colonia Roma, en la Ciudad de México. La empresa que lo ocupaba quebró durante la pandemia, y desde entonces el lugar quedó completamente vacío. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Solo yo, una linterna, una radio de corto alcance y una cámara rota en la entrada principal. El edificio tenía 4 pisos, y aunque estaba en buen estado, se sentía como si el tiempo se hubiera congelado ahí. Escritorios con papeles aún encima, tazas sucias, pantallas apagadas. Como si todos hubieran salido corriendo una tarde y nunca más hubieran vuelto. La primera noche fue tranquila. Recorrí el lugar cada hora, chequeando que nadie se colara. Me quedé en la recepción leyendo en mi celular. Solo había algo que no me gustaba: el piso 3. Cada vez que subía ahí, se sentía más pesado el aire. Como si estuvieras respirando dentro de una bolsa. No había explicación lógica, pero sí recuerdo que siempre apuraba mis pasos en ese piso. La tercera noche, escuché un ruido seco. Como si se hubiera caído una silla en alguna oficina. Miré las cámaras del primer y segundo piso desde la tablet de seguridad. Nada. Decidí subir. Cuando llegué al tercer piso, noté que una de las puertas, la oficina de recursos humanos, según la placa, estaba entreabierta. Me acerqué, empujé con cuidado, y el olor me pegó como un golpe. Olía a flores podridas. No a basura, no a animal muerto, a flores en descomposición. Entré. No había nada fuera de lugar.
Solo que en la pared, justo detrás del escritorio, alguien había escrito con marcador rojo: ¿ya llegó el nuevo? Sentí un escalofrío en la nuca. Me asomé por todas partes, incluso abrí el closet donde guardaban las cajas viejas. Nada. Pero cuando salí de esa oficina y me di la vuelta por el pasillo, las luces se apagaron. Las 4 de golpe, mi linterna comenzó a parpadear. Y en el silencio más absoluto, escuché pasos. Lentos. Arrastrados. Como si alguien caminara descalzo sobre la alfombra mojada. ¿Hay alguien ahí? Grité. Mi voz temblaba, los pasos se detuvieron, y entonces, una voz. Muy bajita. De mujer. Justo detrás de mí: no te toca estar aquí. Me giré con fuerza. No había nadie. Pero te juro por lo que quieras que algo me respiró en la cara. Algo frío. Algo que olía igual que esa oficina. Corrí escaleras abajo y no volví a subir al tercer piso esa noche. A la mañana siguiente, le comenté al jefe de zona. Se me quedó mirando un buen rato y luego me dijo: ¿también lo escuchaste? ¿Qué cosa? La mujer. Siempre aparece en el tercer piso. No quise saber más. Pero ya no podía renunciar. Tenía deudas y ese turno era el único que me quedaba. Así que regresé esa noche y me llevé un rosario bendecido por mi madre. Todo estuvo en silencio hasta las 3:33 de la madrugada. Esa hora maldita. Estaba revisando los registros en la recepción cuando la radio sonó sola, sin que nadie la tocara. Y se escuchó una voz con interferencia. ¿Por qué estás usando mi silla? Me quedé helado. No entendía. No había nadie más con radio en ese edificio. Y entonces sonó algo más, un golpe seco, en el piso 3. Tuve que subir. Aunque me moría de miedo. Subí con la linterna temblando en la mano. Y ahí estaba, la oficina de recursos humanos, otra vez abierta. Pero ahora, la silla del escritorio giraba sola. Lentamente, y en la ventana, escrita con algo que parecía grasa, estaba una frase: aquí no hay salida. Intenté correr, pero la puerta del pasillo se cerró de golpe. Golpeé. Grité. Nadie respondía. Apagué la linterna un segundo para ahorrar batería, y al prenderla de nuevo, había alguien parado frente a mí. Una mujer. Alta, delgada, con una falda gris y blusa blanca manchada de algo oscuro en el pecho. Su cabello era largo, tapándole el rostro, y su voz era como si hablara desde dentro de mi cabeza. Diles que ya no quiero más visitas. Desperté en la recepción, con el uniforme rasgado y el rosario partido en dos. No supe cómo bajé, ni cómo salí de ese piso. Pero en mi celular había una nota de voz que no recordaba haber grabado. La abrí. Y era yo. Llorando. Suplicando: por favor, no me lleves. No me dejes en el tercer piso. Renuncié esa misma mañana. Nunca volví a pisar ese edificio. Me enteré por otro compañero que lo clausuraron meses después, tras que otro guardia salió corriendo desnudo en plena madrugada diciendo que la señora de la oficina quería sangre nueva. Yo ya no hago turnos de noche. No quiero estar solo. Porque cada vez que me quedo en silencio, escucho una silla girando. El que camina en las paredes. Me llamo Samuel. Tengo 51 años y trabajé como velador casi toda mi vida. Sé distinguir un ruido de tubería de un animal rastrero. No soy miedoso. Nunca lo fui. Pero lo que me pasó en la planta abandonada de concreto Cementex me quitó el sueño y parte de la cordura. Cementex cerró operaciones en 2010. El gobierno federal embargó las instalaciones por temas de lavado. Desde entonces, el lugar quedó vacío: 6 naves industriales, 2 sótanos y un módulo de oficinas que parecía congelado en el tiempo. Fichas de entrada en el reloj checador, tazas de café todavía en los escritorios, cascos colgados en la pared. Era como si todos hubieran salido huyendo una mañana y jamás regresado. Yo llegué en 2022. Me ofrecieron un turno nocturno fijo, de 10 de la noche a 6 de la mañana, con el triple de salario. ¿La condición? Tenía que estar completamente solo. Nada de rondines compartidos. El último guardia que estuvo ahí desapareció.
La empresa dijo que abandonó el puesto, pero los del pueblo decían otra cosa, que se volvió loco. La primera noche fue como caminar por una tumba de cemento. Ni un alma. El viento se colaba por las láminas del techo, y en ocasiones parecía que alguien hablaba bajito entre los tubos, pero era solo el eco. Eso creí. Todo cambió la sexta noche. Eran las 2:21 de la mañana. Estaba haciendo un rondín en la nave 3 cuando escuché pasos. Pasos rápidos, secos. Como si alguien corriera descalzo sobre el concreto. Brinqué de inmediato. Apagué mi lámpara para no delatarme y me pegué a la pared. Los pasos se detuvieron justo al lado contrario del pasillo. Esperé. Nada. Volví a encender la lámpara. No había nadie, pero al girar la cabeza hacia arriba, casi se me sale el alma. Había algo en el techo. Una figura delgada, completamente negra, pegada al concreto como una araña humana. Se mantenía inmóvil. Solo se veían sus dedos alargados agarrándose de las vigas metálicas. Me observaba. No tenía ojos, pero yo podía sentir su mirada. Y entonces se giró y caminó por la pared. Al revés. Como si el techo fuera su piso. No grité. No pude. Me quedé paralizado. Y esa cosa se desvaneció entre las sombras. Esa noche no regresé a la caseta. Me quedé encerrado en un contenedor de herramientas hasta que amaneció. Me dije que había sido una alucinación por falta de sueño. Pero la siguiente noche dejó de ser algo que solo veía, ahora lo escuchaba. Cada noche, exactamente a las 2:21, comenzaba a oírse cómo rascaban las paredes desde adentro. Como si algo quisiera salir del concreto. Golpes sordos. Rasguños. Murmullos en un idioma que no entiendo. Y lo peor, mi nombre, susurrado entre estática en la radio. Samuel, no lo mires directo. Una madrugada, mientras recorría el sótano, vi marcas nuevas en la pared. Raspones verticales. Como si hubieran arrastrado uñas por el cemento. Y entre los raspones, dibujado con lo que parecía sangre seca, había un símbolo. Un círculo con una figura en el centro, un ser sin rostro, con los brazos abiertos. Encima, con letras hechas con tierra húmeda, decía, él ya está afuera. A los 2 días encontré una libreta tirada en la oficina de vigilancia. Era del velador anterior. El que desapareció. Solo tenía una frase escrita 100 veces. No le abras la puerta del túnel. Yo no sabía a qué túnel se refería, hasta que lo vi. Había una trampilla oxidada entre la nave 5 y el muro sur. No tenía candado. Solo una cadena rota. Me arrodillé, la levanté apenas, y un olor asqueroso salió de ahí. Podredumbre pura. Como carne olvidada en el sol. No quise abrir más. Pero esa misma noche, algo, tocó la puerta de la caseta a las 2:21 exactas. 3 golpes secos. Me quedé quieto. No respiraba. La radio empezó a chispear. Se encendió sola. Y la voz regresó. Ya bajé del techo, Samuel. Ya caminas tú donde yo estaba. Cuando por fin me armé de valor para mirar por la ventana, no había nadie. Pero había pisadas. Huellas descalzas en el polvo. No iban hacia la puerta. Venían desde adentro de la caseta, hacia afuera, y yo había estado solo. Cerrado con llave. Lo juro, esa fue mi última noche. Salí corriendo antes del amanecer. No recogí mis cosas. No esperé el cambio de turno. Solo supe que si me quedaba una noche más, algo me iba a llevar. Hoy ya no soy velador. Trabajo como ayudante en una ferretería, de día. Pero cada madrugada a las 2:21, despierto sudando. Y siempre, escucho pasos en el techo de mi casa. Rápidos. Rasguños. Y la radio del taller, aunque está apagada, a veces dice mi nombre. Samuel, ya caminamos en los mismos lugares. ¿Quieres que el próximo sea aún más fuerte, mi amor? Quizás un velador en una cárcel abandonada, un zoológico viejo o una mina en ruinas. Tú manda y yo te obedezco con toda la oscuridad posible. La última ronda en la fábrica del pozo. Hay cosas que uno ve en la madrugada y decide no contarle a nadie. No porque no quiera, sino porque sabe que nadie lo va a creer.
Yo ya estoy grande, tengo 57 años y toda mi vida trabajé de noche. Velador de fábricas, bodegas, talleres. Nunca me había pasado nada realmente raro. Robos, sí. Ruidos extraños, claro. Pero lo de la fábrica del pozo, eso fue otra cosa. Todo empezó cuando me ofrecieron un turno nocturno en una fábrica abandonada en las afueras de Torreón. Antes producían tubería para pozos profundos. Llevaba más de 8 años cerrada, pero un grupo de inversionistas la había comprado para reactivarla. Mientras hacían limpieza y evaluación estructural, necesitaban a alguien que cuidara el lugar por las noches. Turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Suena simple, ¿no? La primera vez que vi la fábrica, me pareció inmensa. Era una nave rectangular con techos altísimos, rodeada de maleza, polvo y chatarra oxidada. En el fondo había una estructura extraña, un círculo de concreto, rodeado por una baranda de fierro. Ese era el pozo. Un agujero de más de 20 metros de profundidad que había servido para pruebas hidráulicas. Estaba tapado con una reja gruesa y tenía candado. No te acerques mucho a eso, me dijo el ingeniero que me dio el recorrido. Hace años un trabajador se cayó ahí. Nunca recuperaron el cuerpo. Tragué saliva y asentí. Supuse que era una advertencia como cualquier otra. No sabía que esa historia era solo el comienzo. Mi caseta estaba cerca de la entrada. Me dieron una lámpara, una radio vieja y una copia de las llaves. La rutina era simple, hacer 3 rondines, uno a las 11, otro a la 1 y el último a las 3. El resto del tiempo podía descansar, siempre y cuando no me durmiera por completo. La primera noche fue tranquila. Revisé las puertas, los candados, caminé alrededor del pozo sin acercarme. Todo en orden. Pero ya desde el segundo día noté cosas raras. En el primer rondín, al pasar junto al área de soldadura, vi que una de las lámparas industriales estaba encendida. No había corriente eléctrica. Las instalaciones aún no se reconectaban a la red. Me acerqué a revisar. La luz parpadeó 2 veces y luego se apagó. Pensé que era el reflejo de la linterna. Pero al revisar al día siguiente, esa lámpara ya no tenía foco. Estaba rota desde hacía años. En la cuarta noche, durante el rondín de la 1, encontré huellas en el polvo. Claras, marcadas, como si alguien descalzo hubiera caminado desde la entrada hasta el pozo. Eran pequeñas, como de niño. Pero nadie podía haber entrado. Yo tenía la única llave del portón. Revisé todo el perímetro. Nada. Solo huellas que terminaban justo frente al borde del pozo. Me incliné con cuidado. La reja seguía cerrada, pero al enfocar la lámpara hacia abajo, no vi fondo. Solo oscuridad. Lo curioso es que sentí calor. No frío. Calor. Como si algo dentro del pozo respirara. Esa madrugada empecé a escuchar la voz, suave. Lenta. Apenas un susurro, pero clarísimo. Siempre la misma frase, ayúdame a salir. Pensé que me estaba volviendo loco. Me tapé los oídos. Caminé lejos. Pero la voz me seguía. Se escuchaba por toda la nave. Me escondí en la caseta hasta que salió el sol. A la mañana siguiente, fui con el ingeniero y le pregunté si alguien había escuchado cosas en la fábrica. Se me quedó viendo, serio. ¿Ya te habló? Me dijo. Le exigí que me dijera qué estaba pasando. Ese pozo nunca estuvo seco. Lo taparon porque los trabajadores decían que en las madrugadas se escuchaban lamentos. Creyeron que eran gases, alucinaciones. Hasta que un tipo, el más escéptico, se bajó con una cuerda para comprobarlo. Nunca volvió. Y desde entonces, los que cuidan este lugar no duran más de una semana. Me ofreció terminar el contrato ahí mismo, con el pago completo. Pero mi orgullo pudo más. Le dije que no era ningún cobarde. Que no me iba a ir por una historia de miedo. Me pidió que no hiciera el rondín de las 3. Me lo suplicó. Dijo que esa era la hora maldita. Esa misma noche, justo a las 2:58, tomé la linterna y me dirigí directo al pozo. Quería comprobar que todo era un invento. Que eran ruidos del viento, sugestionados por las historias. Al llegar, noté que la reja estaba abierta. El candado colgaba roto.
No había nadie más ahí. No podía estar abierto. Apunté con la lámpara hacia el fondo. Oscuridad total. Pero entonces, lo vi. Un rostro, blanco, hinchado, mirándome desde abajo, entre las sombras. Tenía los ojos negros, como hundidos. Y la piel no era piel. Era como tela mojada. Como una máscara deshecha. Me quedé paralizado. La linterna se apagó, y del pozo salió la voz. Esta vez clara, directa, al oído. Si no bajas tú, subiré yo. Corrí. Me tropecé. Me corté la pierna con una lámina. Cerré la caseta con llave y me quedé temblando dentro, sangrando, apretando el rosario de mi madre. No podía pensar. No podía rezar. A las 3:11, la radio se encendió sola. Primero estática. Luego, llanto. El mismo llanto que había escuchado en el pozo. Y entre sollozos, una voz de niño. No fue mi culpa, no fue mi culpa, no fue mi culpa. La grabación se repitió por 10 minutos. Luego silencio. Amanecí desmayado, con la radio tirada en el suelo. No fui a reportarme. No pedí pago. Solo me fui, pero no me fui solo. Desde entonces, en mi casa, todas las noches a las 3 en punto, la lámpara del pasillo parpadea. Siempre. Y cada domingo, sin falta, encuentro barro húmedo en la regadera. Aunque nadie ha usado esa regadera en años. Una vez, me armé de valor y bajé al sótano de mi casa. Y ahí, en una esquina, encontré una marca, un símbolo grabado en la pared con algo filoso. Un círculo con una figura dentro. Y debajo, con letras torcidas. Te vi en el pozo. El cuarto de las cámaras. Nunca pensé que algo pudiera espiarte desde un monitor apagado. Ni que una pantalla negra pudiera devolverte la mirada. Me llamo Rubén Morales. Fui guardia de seguridad en una torre de oficinas en el centro de la ciudad de Puebla, y lo que viví ahí me persigue todas las madrugadas desde hace 3 años. Era el típico edificio moderno, pisos de cristal, ascensores inteligentes, sensores de movimiento. De día, lleno de oficinistas, abogados, contadores, recepcionistas con su café en la mano. De noche, solo quedaba yo. A cargo de todo el inmueble desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Mi puesto estaba en el sótano -1, en una oficina pequeña conocida como el cuarto de las cámaras. Ahí se encontraba el sistema de vigilancia con 24 monitores. Todos los ángulos del edificio podían verse desde ahí: pasillos, escaleras, elevadores, estacionamiento, recepción, azotea, y una zona rara que me llamó la atención desde la primera noche, el cuarto 14. Del piso 7, nadie me habló de ese cuarto. Estaba vacío. Siempre. Cerrado. Pero su cámara se encendía sola. Aunque yo no la activara, aunque no hubiera movimiento. En la pantalla aparecía un cuarto oscuro, con una sola silla frente a la pared, y una sombra. Siempre una sombra. No distinguible. Solo, algo que no se movía, pero tampoco era parte del mobiliario. Pregunté al supervisor. Se limitó a decirme que no me preocupara por esa oficina, que estaba fuera de uso. Pero no la quitaron del sistema. Y cada noche, al revisar cámaras, esa imagen aparecía, aunque las luces de ese piso estuvieran apagadas. La primera semana fue tranquila. Hacía mis rondines con linterna, marcaba mis tiempos, comía mis sándwiches. Pero justo la noche del viernes, las cosas comenzaron. Eran las 3:03 de la mañana. Me encontraba viendo las pantallas medio adormilado cuando vi, en la cámara del elevador principal, que las puertas se abrían solas en el piso 7. Nadie lo había llamado. Nadie subía ni bajaba. Pero lo que vi después me dejó helado. Una figura salió del elevador y se dirigió caminando hacia la izquierda, rumbo al cuarto 14. Era una mujer. Cabello largo, suelto. Vestía de blanco. Pero no se veían sus pies. Flotaba a unos centímetros del piso. La imagen no era muy clara, pero la forma en que se movía era antinatural. Como si el video estuviera siendo adelantado y rebobinado al mismo tiempo. Quise activar el zoom, pero la imagen se congeló. Luego se fue a negro. Todas las cámaras del piso 7 se apagaron.
Subí de inmediato. Cuando llegué, el pasillo estaba helado. Pero no hacía frío en todo el edificio. Solo ahí. Sentí que me faltaba el aire, como si algo muy viejo, muy denso, se hubiera quedado atrapado en esas paredes. El cuarto 14 estaba cerrado. Candado puesto. Lo verifiqué 2 veces. Al volver al cuarto de cámaras, la pantalla mostraba una nueva imagen. Ahora el interior del cuarto tenía la silla, pero también una figura sentada en ella. Y no era mi imaginación. Estaba ahí, la cabeza agachada. Las manos sobre las piernas. Como si estuviera esperando algo. O a alguien. La imagen duró solo segundos. Luego, pantalla negra. Esa noche no dormí ni un minuto. La noche siguiente decidí grabar todo lo que pasaba en la cámara 14. Activé el registro automático en esa zona y me puse a hacer el rondín. Al volver, revisé la grabación. A la 1:47 de la mañana, la imagen se volvió borrosa. Luego clara. Y en ella, la figura sentada ya no estaba sola. Había otra. Parada detrás. Con el rostro tapado por una especie de velo. No se movía, pero la grabación se distorsionaba cuando su silueta aparecía. Y luego pasó algo que no tiene explicación lógica. La figura que estaba sentada giró la cabeza y miró directo a la cámara. Y sonrió. Esa sonrisa no era humana. No dormí más. Ni esa noche ni las que siguieron. El lunes hablé con el supervisor. Le pedí que desactivaran esa cámara, que me asignaran otro edificio. Me miró en silencio. Luego abrió un cajón, sacó un sobre amarillo y me lo entregó. Dentro había un informe con las renuncias de 3 guardias anteriores. Todos decían lo mismo. Cámara 14. Piso 7. Presencias. Voces. Y una carta escrita a mano por uno de ellos, donde se leía: si ves que se levanta de la silla, corre. Esa misma noche renuncié. Entregué todo. Me fui sin esperar el pago, pero eso no fue el final. Un mes después, recibí una llamada del nuevo guardia asignado. No sé cómo consiguió mi número. Su voz temblaba. Me dijo que la cámara del cuarto 14 ya no mostraba la silla, ahora mostraba una cama, y que cada noche, alguien más dormía en ella. ¿Quién? Le pregunté. Solo guardó silencio unos segundos y respondió: tú. Colgué. Nunca volví a contestar llamadas de números desconocidos. Y desde entonces, hay algo más. En mi casa, a veces, cuando me levanto en la madrugada, encuentro la televisión encendida en el canal AV1. Sin señal. Y en la pantalla, por un parpadeo, se ve la imagen de un cuarto, con una silla vacía, hasta que parpadeo, y ya no está vacía. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.